Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Hebreos 12:14. La palabra dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí, el requisito principal para ver al Señor, no vamos a descartar la paz y muchas otras obras que tenemos que seguir o condiciones que el alma del cristiano tiene que tener para ver al Señor, pero principalmente toda es reducido a la santidad. Es el punto de partida, amén, o el punto integral de la vida del cristiano o del ser humano para poder ver a Dios. La santidad. En estos días yo predicaba acerca de la santidad y le decía, hermanos, la santidad no es opcional. La santidad no es un artículo que hoy lleva, más tarde te lo quitas y luego te lo vuelves a poner por si acaso la ocasión lo amerita. O me santifico hoy porque voy a predicar o porque llegó el tiempo de hacer un evento en la iglesia y es que está santificado. No, la santificación tiene que ser una condición inherente, una condición activa y estable del cristiano. Y con esto no quiero decir que no te puedas equivocar. La palabra es bien clara cuando dice que no hay justo que haga el bien y no peque. Pero el cristiano no peca a la manera del mundo. De hecho, la Biblia lo dice bien claro. No hay justo que haciendo el bien no peque, pero lo sigue llamando justo. Y quiere decir que, que aunque se equivoca, amén, se levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces él se levanta. Amén. Porque Dios nos ha dado una condición, amén, y nos ha dado un respaldo, porque la santificación es por el Espíritu Santo, que nos mantiene, que nos sostiene, que nos levanta, que nos alienta, que nos confirma y nos afirma. La Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y no es de nosotros pues don de Dios. Y todo esto va intrínseco en el Espíritu Santo. Como dice Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, la santificación o la santidad no es opcional. Es una condición estable en el cristiano, vuelvo y lo repito, es una condición estable en el cristiano. Firmeza significa firmeza, entereza, significa confianza, significa fe, significa estabilidad espiritual e incluso estabilidad emocional, porque todo eso es dado por el mismo Espíritu. Así que hermano, tenemos que entender que para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones, tiene que haber en nosotros un sentido de santidad. Y no es algo que tenemos que buscar, como dicen, las cuatro patas del gato para entender. La misma Biblia, la misma palabra nos enseña cómo, es, cómo se agrada a Dios. De qué forma tenemos que santificarnos. De qué forma tenemos que buscar a Dios. Porque el fin de Dios o la voluntad de Dios, dice la palabra, es nuestra santificación. Tan simple con eso. Es lamentable ver congregaciones llenas de mucha gente buscando a Dios, ya sea por un bien económico, por un bien espiritual, como sea, por problemas en la familia, sea cual sea la índole de la búsqueda de la persona. Verlas en estas iglesias y pensar que estos hombres o mujeres que dirigen estos templos, ven lleno de gente que necesita escuchar una palabra, que es el momento más precioso, más preciso, que no hay tal vez en la vida de estas personas que están encerradas en estos lugares buscando a Dios. No hay mejor oportunidad para enseñarle al Dios verdadero, al Dios que nos llama a santificarnos, que quiere santificarnos. Y es menospreciado e incluso ese tiempo para predicar cosas que están fuera de la voluntad de Dios, ya sea dinero o doctrina falsa. Es lamentable. Miren, el Señor dice en su palabra que el reino de los cielos sufre de violencia y muchos se, se esfuerzan por entrar.
muchos, pero no todos lo alcanzan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no todo esfuerzo te lleva al reino de los cielos. Así sea tu meta. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, y el testigo de Jehová te va a decir que la meta es el cielo. A un musulmán, con todo el extremismo que tiene, te van a decir que la meta es el cielo. Aún los brujos, mucha gente que practica la hechicería, te va a decir que el fin y la meta es el cielo. Así que, hermanos, hay una sola forma de alcanzar esa meta, y es por medio de la santificación. El mundo está viviendo un colapso moral, ético, familiar, social. Todas las instituciones que deberían salvaguardar o cuidar la ética moral del hombre, y que estoy hablando no solamente en el ámbito espiritual o religioso, estoy hablando del ámbito social, ha colapsado. Como dice la palabra de Dios, que esto iría de mal en peor. Porque en este tiempo a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Son las características del hombre de pecado, del hombre de los últimos tiempos. Y nos guste o no, es la realidad que se está viviendo. Yo que vivo en Europa estoy viendo, o he visto, he tenido la oportunidad de ver de primera mano, hermano, la decadencia moral y ética de la sociedad. Aquí le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es normal ver a unas niñas tomadas de la mano y besándose en la vía pública, hombres besándose. Eso es normal para acá. En esta sociedad es normal, es común ver eso. Quiere decir que este mundo está al punto del abismo. Y si este mundo está al punto del abismo, entonces confirmamos que Cristo está a las puertas. En este momento, los países, el mundo está a punto de una tercera guerra mundial. Y eso usted lo puede vislumbrar estando aquí o estando donde esté. Si ve un poquito las noticias, se dará cuenta que geopolíticamente estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y solamente alguien puede detenerlo, y es la misericordia de Dios. Perdón. Pero nosotros, nuestra oración no es para que Dios detenga estas cosas porque han de venir. Nuestra oración es para que Dios tenga misericordia y purifique y limpie a su iglesia, la santifique en este tiempo para que sea arrebatada. Y para que la misericordia de Dios arrope a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, porque tenemos muchas familias, muchos amigos, personas que estimamos y amamos, que aún no están en los pies de Cristo. Y lamentablemente, si se quedan, hermanos, van a sufrir un futuro terrible. El Señor está a las puertas. Y voy a cerrar con esto. Yo tuve una revelación hace unos días atrás. Como si todos los días me levanto muy temprano a llevar a mi esposa al trabajo, y de regreso, después de orar, vengo y me recuesto un rato hasta que se me haga la hora de irme al trabajo, porque trabajo un turno partido. Y comienzo a tener una visión. Y en esta visión estoy suspendido entre el cielo y la tierra, como a mitad de camino. Y comienzo a ver unos puntos blancos que se acercan a la tierra. Había muchos puntos blancos. Bueno, los veía como puntos blancos. Y esos puntos blancos, cuando pasaron en el espacio donde yo estaba, me doy cuenta que son ángeles. Pero estos ángeles iban descendiendo, no iban descendiendo de pies como el que va a posar en la tierra, no, iban descendiendo de cabeza, con su mirada, su rostro apuntando hacia la tierra. Y estos ángeles llevaban yermo, no iban con el cabello descubierto, la cabeza descubierta, llevaban yermo. Eran ángeles guerreros. Y los veía a la distancia, y uno pasó exactamente frente a mi rostro y lo pude ver delante de mi cara. Y los vi cuando se perdieron en la tierra, apuntándose a la tierra. No vi el final de lo que hicieron, porque era muy rápido, iban muy rápido. Y al momento que esto sucede, veo un abismo, y veo que viene subiendo del abismo un ser extraño. Era un demonio, era raro, era como un lagarto, era como un dragón, era un animal
horrible que venía subiendo. Y en el momento que este animal termina de salir del abismo, veo un montón, pero muchos demonios corriendo de un lado para otro, como el que está apresurado por hacer algo, como el que tiene una orden y la orden demanda que se apresuren, pues. Y entonces era tan grande la presión que había sobre los demonios de lo que tenían que hacer, que comenzaron hasta peleaban, discutían entre ellos mismos. Yo vi esto, hermano. Y cuando yo veo todas estas cosas, comienzo a gemir en el espíritu y comienzo a decir, ay, ay, ay. Mi alma, mi espíritu, todo mi ser comenzó a decir, ay, ay, pero un ay profundo de lamentación muy fuerte. Y después, cuando dejo de decir ay, se me fue la visión. Yo dije, wow, qué terrible es esto. Y luego recibí la interpretación de la visión que tuve. La entrada de los ángeles en forma vertiginosa a la tierra, en picada, era el arrebatamiento de la iglesia. Y enseguida que esto sucedió, el espíritu, el demonio que venía subiendo del abismo, conforme a la palabra también, era el espíritu del anticristo. Y al momento que la iglesia sea quitada, se le va a dar autoridad, como dice la palabra en Apocalipsis, y los demonios comenzaron a correr porque sabían que era su tiempo, hermano, y mi alma comenzó a lamentarse porque mi espíritu entendía lo que venía a la tierra. Hermano, es el tiempo de la santificación. Es el tiempo de pararse en la brecha y preguntar por las sendas antiguas y según sean ellas, seguirlas, hermano. Este es el corto mensaje que tenía para compartir con ustedes. La voluntad de Dios es nuestra santificación y no es opcional. Y es apremiante en este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde.